Acawil Talwara, Huaquichawi, San Pisaranta, Puriñari, Acalwara, municipio de Colquiri, Barcacabawa, Arruski Pawimpe, Porraquillar, Cata Sigua, Culiaca, Isabel Castro, Copaja, corresponsal Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda Yatirra Quichejaya, Curate Jacaya, Tecaya, UTAM, Unidad Educativa Mariscal de Cepita, Toqueda Yatequeda Caucura, Imari, Murales, Abocanaka, Samincha, Guayap, Jesdawa, Saraki, Ukabata, Violinza, Hanwali, Lauraura, Karsa y Katawih, Utkaya Pataki, Asinsa, Saraki, Ukabaja, Aquí Puría, corresponsal, Culiaca, Isabel Castro, Juan Barut Asillari, Hermana, te estamos escuchando. Adelante, desde el municipio de Colquiri. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo cordial desde el municipio de Colquiri. Edwin, estamos en una jornada acá prácticamente pues compartiendo desde la unidad educativa Mariscal de Cepita nuestros invitados. En la jornada del día de hoy tenemos la presencia del licenciado Richard Benito, director de este establecimiento. También tenemos la presencia de la licenciada Dayana, quien nos va a ir acompañando a la licenciada Lucía, además de la licenciada Rebeca, que nos acompaña. Obviamente es importante destacar la actividad que van desarrollando tanto docentes, estudiantes, padres de familia de forma comunitaria, la elaboración de los murales con la temática de violencia, la prevención de violencia y mensajes que llevan cada uno de estos murales. Creemos que es importante destacarlo. Así que vamos a conocer un poquito más dentro de lo que es el establecimiento, la ubicación de la misma, a la voz del licenciado Richard Benito, director de este establecimiento. Licenciado, muy buenos días. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermana Isabel. Hermano, también quien está allá en la ciudad de La Paz, el hermano Edwin Lane. Muchas gracias por el espacio en este programa Identidades, ¿no? En Bolivia TV. Bueno, en primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es profesor Alfredo Richard Benito. Bueno, pues trabajo en esta unidad educativa Mariscal de Cepita, perteneciente al distrito educativo Colquiri, que corresponde a la provincia inclusive de la cuarta sección, ¿no? Del departamento de La Paz. Bueno, también quizás mencionar, ¿no? A mis selectos colegas docentes. Somos alrededor de 20 quienes componemos la institución, ya pues con un trabajo arduo, ¿no? Y también nuestra unidad educativa cobija dos niveles, ¿no? En este caso, inicial en familia comunitaria y primaria comunitaria vocacional. También al lado siempre de nuestros conceptos educativos, ¿no? Esa es nuestra mayor diferencia. Muy bien, creemos que es importante entonces conocer dentro de lo que es los diferentes niveles, las cuales contamos del establecimiento para poder realizar este importante trabajo de la elaboración de murales con mensajes importantes para la reflexión dentro de lo que es la violencia que se observa en el territorio nacional, pero también dentro de nuestro municipio. Muchas gracias. Bueno, pues miren, en este momento nos encontramos bueno, la cordillera oriental sería en todo caso a unos 420 metros sobre el nivel del mar. Estamos en este lugar del campamento minero. Bueno, ¿no? Hacemos muchas actividades, ¿no? Juntamente en coordinación con nuestros queridos maestros, juntas, siempre dando la apertura. Bueno, ¿no? También cumpliendo con las actividades del Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos en la unidad educativa un plan de convivencia que está en función, vigente, y también desde la dirección distrital nos emanan, ¿no? Algunas instructivas, como la resolución ministerial, ¿no? 854, quebrado 2019. En ese sentido, la dirección siempre ha estado atento también, dando orientaciones a nuestros queridos maestros, ¿no? Principalmente, ellos son las piezas fundamentales en todo lo que es este proceso, ¿no? En ese entendido, pues yo aprovechar en este momento, ¿no? Agradecido de antemano a mis colegas docentes, ¿no? Son ellos quienes han mostrado, ¿no? Bajo esta administración, digamos, horizontal. Entonces, quiero darles pues la oportunidad, ¿no? Que nazca, ¿no? De la misma voz de mis maestros, hermana Isabel. Muchas gracias al licenciado Richard. Licenciada Dayana, creemos que es importante conocer
cómo nace la iniciativa de realizar la elaboración de estos murales y cuál ha sido prácticamente su objetivo de poder mostrar a la población. Buenos días. Buenos días. Bueno, la iniciativa nace a partir de la implementación de los lineamientos, ¿no? del plan de convivencia armónica y pacífica, lo que es las unidades educativas y las resoluciones la resolución ministerial, ¿no? Cuyos documentos promueven la implementación de estrategias, de propuestas con la finalidad, ¿no? de concientizar a toda la comunidad educativa, ¿no? y a toda la comunidad, de promover la protección contra la violencia, ¿no? Y también junto a mi colega Lucía hemos sacado, ¿no? esta convocatoria. Lo que se rescata de esta actividad es dos aspectos muy importantes. La primera es promover para erradicar todo tipo de violencia en nuestra comunidad, y a través de estos trabajos entonces ampliar esa visualidad en toda la comunidad y al mismo tiempo en la sociedad. El segundo aspecto es desarrollar las habilidades artísticas de los estudiantes, y ahí es donde realmente los estudiantes manifiestan sus habilidades, sus inquietudes, y rescatamos, ¿no? las dos actividades para mejorar nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias a las dos docentes, pero conozcamos más al respecto de este trabajo que se ha iniciado acá en la unidad educativa de la voz de la licenciada Rebeca. Bárbara, perdón. Sí. Muy buenos días. Dar a conocer, ¿no? de que este trabajo realizado de forma comunitaria, ¿no? en acción participativa, donde estuvieron involucrados padres de familia, estudiantes, ¿no? y también los docentes, ¿no? con el objetivo de ¿qué? De concienciar, de poder reflexionar a través de estos murales, ¿no? Salir, ¿no? de aquí, del ámbito educativo, desde de las cuatro paredes, como dicen, ¿no? Generalmente hace muchos años solo se quedaba el conocimiento aquí en las aulas y no se salía para la comunidad. El objetivo principal es llegar a la comunidad, ¿no? A través de estos murales, donde los niños, ¿no? y todos los actores educativos dan a conocer su pensamiento, su sentir, ¿no? Lo que ellos, ¿no? quieren, ¿no? Cabe indicar de que esta actividad, ¿no? de los murales nace a partir del plan de convivencia, la cual está respaldada por la ley 548 del Código Niña, Niño, Adolescente, en el artículo 152, ¿no? quien indica, ¿no? trabajar medidas preventivas de protección en todo el sistema educativo. ¿Para qué? Para poder prevenir lo que es la violencia. Nosotros ¿no? estamos en ese trabajo involucrados como actores educativos, y así nosotros llegar a toda la comunidad educativa para el bien, ¿no? de la educación de los niños, para que se pueda impartir una educación de calidad, ¿no? Eso es el mayor objetivo, brindar una educación de calidad, donde nuestros niños se puedan desarrollar de manera integral, conforme a sus capacidades, a sus habilidades, a sus cualidades. Es por eso importante tomar esta área, ¿no? de prevención de violencia, ¿no? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Ahí entonces la intervención de la licenciada Bárbara Gutiérrez al respecto de lo que ha sido este importante trabajo de forma comunitaria dentro del trabajo de la elaboración de los murales, con el objetivo de mostrar a la población estos mensajes y obviamente generar esa reflexión. Es importante hablar el tema de violencia, más aún cuando se ha ido trabajando desde el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias al licenciado, a los docentes de la Unidad Educativa Mariscal de Cepita. Cerramos y nosotros con ella vamos a ir retornando a estos estudios centrales, Edwin. Ukabat wa Wilik Talwara, municipio de Colquiri, Barcatpacha, Aruski Paui, Jautjaski. Ukabat wa Unidad Educativa Mariscal Cepita, Toqida, Kuraimani, Amtana Carpo, Jaut, Japataki, Yate, Chirakaja, Yatakida Karch, Abancha Sipki, Violencia, Hanwali, Luraviro, Sayikate Yatakiwa, Kuraimani, Amtana Carpo, Javut, Hawaii, Sasinsa, Yatilla, Guayap, Haraxtua. Hermana Isabel, para terminar con la entrevista, ¿qué más tenemos desde allá?
Muchas gracias, Edwin. Continuamos dentro de lo que es la unidad educativa Mariscal de Cepita del municipio de Colquiri. Hablamos al respecto de la elaboración de murales con la temática de violencia, esto precisamente para la prevención de la misma. Ahora conocemos la elaboración de cómo se ha desarrollado cada uno de estos murales. Y para ello damos paso al licenciado Marco Antonio Guzmán, quien ha dirigido también estos importantes murales. Licenciado, muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Primeramente un saludo cordial al licenciado Edwin Laime del programa Identidades, también a la licenciada Isabel Castro, también de Radio Municipal. Muchas gracias esta vez por esta entrevista. Nuestra temática ha sido para hacer resaltar niños que están felices en un ambiente sano y limpio, libre de violencia. Entonces, nuestra temática no ha sido algo triste, sino algo alegre que al leerlo o al verlo refleje la alegría que los niños tienen, ¿cierto? Entonces, esa es la temática más importante que nosotros hacemos. Entonces, incluso se ve las manitos en nuestro diseño, donde también va tomando identidad, ¿no?, de nuestros estudiantes de 0A de la Mariscal de Cepita. Es importante conocer el trabajo que han realizado nuestros niños y para ello pues una parte con material reciclable y tenemos la explicación respectiva del estudiante. Muy buenos días, mi nombre es Dana Sánchez. Estudio en la unidad educativa Mariscal de Cepita, en el curso 3A. Hoy voy a contarles los materiales que utilizamos para nuestro mural. Tapitas PET, tapitas Corona, ciris, tijeras, cemento, cola y, por último, agua. Este trabajo lo hicimos con ayuda de nuestros papás y el profesor. Nuestro mensaje es: vamos por un buen trato. Muchas gracias. Bien, entonces ahí la explicación de nuestra querida estudiante de su establecimiento. Pero también veamos la otra forma de trabajar, utilizando pinturas. Y para ello tenemos la presencia también del estudiante Luis Alberto Hualpa, quien también ha realizado otro tipo de mural ya con otros materiales. Adelante, por favor. Buenos días a la entrevista que me hacen. Mi nombre es Luis Alberto Hualpa Vera, estoy en el curso 5B y mi objetivo fue promover una conversación pacífica y armónica entre el curso 5B entre el curso 5B y así todos en la unidad educativa Mariscal de Cepita. ¿Por qué? Para que no exista la violencia entre la unidad educativa y entre la comunidad. Mi mensaje es: los gritos no me asustan, no educan. Los gritos me confunden y me asustan. Los materiales que usamos para mi mural fue spray, gasolina, pinturas primarios, pinceles y unos ejemplos para nuestro mural. Gracias. Muchas gracias. Ahí entonces la explicación y las diferentes maneras de elaboración de estos importantes murales. También debemos indicar que tenemos una declamación poética a cargo de la estudiante Celeste, quien obviamente pues ha ido participando dentro de lo que es este importante trabajo. Adelante, por favor. Buenos días, director, y buenos días a todos los bolivianos. Hoy voy a recitar la violencia. Mundo cruel, inhumano, que al verme en el espejo veo las marcas en mi piel, en mi ser, por mi dolor. Veo las cicatrices y me llena de rencor en mi ser, que me deja sin palabras. El jardín que me ofreciste solo dio espinas. Ese cuento de hadas solo fue terror. Ya no más violencia contra las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Importante escuchar los mensajes de nuestros estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal de Cepita desde el municipio de Colquiri al respecto de la prevención de violencia. Cómo recibieron nuestros padres de familia, cómo apoyaron nuestros consejos educativos, y la tenemos a ella, a la compañera Ana, quien va a ir a hacer referencia precisamente de la recepción de cada uno de estos mensajes que nos dan nuestros estudiantes. Adelante, por favor. Muy buenos días. Bienvenida.
Muy buenos días, ¿no? Allá en la ciudad de La Paz. Bueno, como Consejo Educativo nosotros hemos apoyado, ¿no? En dar la premiación a cada curso a petición de las profesoras que han estado a cargo de esta actividad, ¿no? Hemos buscado diferentes personalidades, tanto de la unidad educativa como de afuera, para que puedan apadrinar con los diferentes premios, ¿no? También ¿no? resaltar que esta actividad se ha hecho un trabajo comunitario, ¿no? Tanto papás, estudiantes, profesores, todos hemos estado involucrados en esta actividad, que a la final de todo nos ha salido algo bonito, ¿no? Ha resaltado nuestra unidad educativa, ¿no? Nos hemos quedado muy motivados, emocionados para posteriores trabajos que puedan venirse, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Entonces, la participación en la oportunidad de la unidad educativa Mariscal de Cepita para conocer estos murales, los mensajes que prácticamente detallan en la oportunidad, y nosotros con ello prácticamente vamos a ir retornando a estos estudios centrales con usted, Edwin. Muchas gracias. Ucabato Acawiltalguara, municipio de Colquiri, Barcatpacha, Aruskipawi, Jutkawayi, Ucabato Guasapa, Jueves, Alvara Caja, RPOs, Bolivia, Toquena Yatira Campe, Amtanak Toqueja, Aruskipataraki, Ucabato Acalguana, Jaca, municipio Toquitpacha, Aruskipa, Jutkoi, Barcachera, Ucabato Campe, Acawaquichao, Tucuayari, Tatacapeja, Yacaurukabaya, Hikisincapa.